Me atrasé un poco para grabar porque antes de siquiera poner el celular en grabar, ya estaba leyendo el libro que les voy a recomendar. A ver, espérame, déjame pongo. En pausas, bueno, antes de que lo inicie, ya lo estoy releyendo. ¿Terminaste de leer Tan poca vida, el libro escrito por Hanya Yanagihara, y buscas un libro similar a Tan poca vida? Creo que tengo el libro ideal para ti. Y además, si tú consideras que Tan poca vida fue como un título que, ok, mira, ¿sabes qué, Daniela? A mí Tan poca vida no me causó casi nada. Está horrible, ¿no? La historia es horrible. Pero digamos que no me afectó, no es que yo no me sintiera mal por Jude o algo parecido, sino que, ok, no me sentí mal, no me afectó. Afortunadamente ese tipo de libro no me afectó. Creo que tengo un título que es, en mi opinión, es un poquito más fuerte que Tan poca vida. El libro que te quiero recomendar es Donde los ángeles no duermen, por María Teresa Colominas. No es la primera vez y tampoco va a ser la última que menciono este libro en este canal. La primera vez que lo leí fue a los 16 años. No recomiendo para nada leerlo a los 16 años porque, digo, es muy diferente, ¿no? De una persona a otra, pero a los 16 creo que algunas de las cosas que vas a ver aquí no las vas a entender. A ver, probablemente aquí va a haber una persona con 16 o menos de 18 años que va a estar viendo este video y muy probablemente va a entender la gravedad de ciertas cosas que pasan aquí, pero esto yo lo hablo en mi experiencia personal. Cuando yo tenía 16 años y lo leí, hubo un par de cosillas que honestamente, por inocencia, no las entendía y habían veces en los que me molestaba con el protagonista porque para mí, en mi mente de 16 años, era como, es muy fácil que hayas evitado esto. Pudiste haber tomado otra decisión fácilmente y te podrías haber olvidado de esto, pero llegas a una edad en la que te das cuenta que el mundo es bastante cruel, te das cuenta que no es tan sencillo como decir, ok, elijo ser feliz, entonces quiero hacer esto. No, hay muchas cosas más que hay que tomar en cuenta. Desafortunadamente el mundo funciona de una forma totalmente distinta a como a veces pensamos cuando somos adolescentes. Entonces, sí, creo que una de las primeras indicaciones, y bueno, es que también varía, ¿sabes? Yo a los 16 había veces en los que no entendía, pero ya después que lo volví a releer cuando tenía 26, ya fue como el protagonista de esta historia la tuvo muy difícil. Tan poca vida, yo lo había leído una vez, me pareció un poquito pesado al principio porque te da un pequeño contexto de cada uno de los 5 protagonistas. Bueno, no son protagonistas, son los que ya leyeron Tan poca vida, saben que el libro empieza presentándote a los 5 chicos que conforman esta historia. Y ya después, cada vez, nos vamos dando cuenta que el verdadero protagonista es Jude. Primero lo leí y después lo escuché en audiolibro. En audiolibro, personalmente, me gustó mucho más la historia. Yo personalmente recomendaría más escuchar el audiolibro de Tan poca vida antes que leer el libro, en mi opinión. Pero, de igual forma, yo había mencionado anteriormente en mi presupuesto para la feria del libro. Yo había mencionado que quiero tener el libro. Sí, lo quiero tener ahí. Y probablemente en algún momento vuelva a retomar esa lectura, saltándome las partes del principio que ya mencioné. Va a ser un poquito complicado para mí hacer la comparativa de entre Tan poca vida y Donde los ángeles no duermen, porque no olvidemos que estamos hablando de, ok, son personajes ficticios, pero tampoco dejemos pasar el hecho de que pueden haber personas allá afuera que podrían estar pasando por lo mismo que Jude, o en este otro caso, como Matt. Si tú eres una persona
¿Qué dices tú? Mira, Daniela, la verdad es que Tan poca vida, ok, me pareció muy triste, pero no. Siento que si me recomiendas algo un poco más elevado, no sé cómo decirlo. Si me recomiendas algo un poco más peor, creo que podré soportarlo. Desde mi opinión personal, que he leído ambos títulos, para mí el peor es Donde los ángeles no duermen. Más que nada porque este libro es demasiado y dolorosamente gráfico. Y aquí es donde nos ponemos en prioridades, ¿no? Como, ok, Jude pasó por esto, Jude pasó por aquello, y luego Matt también por esto, Matt por aquello, y nos ponemos como que en este tipo como de, ok, ¿qué priorizamos? ¿Qué es lo que nos parece más terrible? Y sobre el libro de Donde los ángeles no duermen, quiero leerles la sinopsis, porque creo que lo refleja mucho mejor de lo que yo les puedo explicar. Y si se los explico yo me voy a alargar mucho. Donde los ángeles no duermen narra la historia de Matt Denver, un reconocido abogado ciego que es sometido a tremendas vejaciones a causa de la acusación de una niña. Todo empieza en San Francisco, en un entorno familiar donde el sentido de la justicia es muy estricto. El protagonista es acusado de violación y condenado a 10 años en la prisión más dura del estado. Ahí es violado brutalmente y, una vez puesto en libertad, tiene que prostituirse para pagar su adicción a la heroína. La crudeza de la narración hace que esta obra sea dirigida a un lector adulto. Todo lo relatado en esta novela está basado en hechos reales. Leo esta parte de esta obra vaya dirigida a un lector adulto. ¿Qué hago yo a los 16 años leyendo esto, güey? Ahora, ya sabiendo cómo es Tan poca vida y cómo es Donde los ángeles no duermen, creo que llegamos a un momento en el que nos dividimos en, ok, ¿qué es lo que consideramos peor de estos dos escenarios? Del lado de Jude, que en su infancia fue explotado por esta persona desde su infancia por muchos años, y ya después en la edad adulta quizás dejó de ser explotado por esta persona, pero de todas formas esa mala experiencia lo marcó de por vida y lo hizo tomar diferentes decisiones que para nosotros pueden ser no las mejores, pero para esta persona era lo mejor que se podría hacer. Y por otro lado tenemos a Matt Denver, quien fue acusado por algo que no cometió y que tuvo que pagar por ello en la cárcel. Primeramente, en la cárcel. Luego ya posteriormente va tomando otras decisiones que para nosotros a simple vista puede ser como, pero pudiste haber tomado esta decisión, te pudiste haber zafado perfectamente en este momento. Y creo que eso es parte de vivir en realidades totalmente diferentes, porque claro, nosotros, quiero pensar que tú que me ves esto o cualquier otra persona no ha pasado por este tipo de cosas, pero si nosotros estuviéramos en esas situaciones, probablemente nosotros tomaríamos esas mismas decisiones, porque en esa realidad no es lo mejor, pero de entre las opciones es lo mejor que se puede hacer. Como digo, aquí hay personas, aquí para este punto ya habrán personas que se van a dividir en, mira, yo considero que es más terrible que exploten a un niño, la pesadilla le haya durado solo unos cuantos años, como si eso no fuera terrible ya. Para mí es mucho más terrible eso antes que un hombre adulto de 25 años vaya a la cárcel y aunque haya sido una acusación falsa, pase por todas estas cosas. Para mí esto no es tan terrible como lo de Jude. Y es válido. Es válido. Y de hecho, de solo comparar ambos escenarios, sí me siento un poquito mal. Porque, ok, son personajes ficticios. Al menos Jude. Pero eso no quita que otras personas no lo hayan vivido o que no lo estén viviendo. A mí personalmente me pareció peor Donde los ángeles no duermen, porque es dolorosamente gráfico. En Tan poca vida nos dicen que
Jude en su infancia fue explotado, los clientes que tenía. Hay una parte del libro donde explican que este Jude odiaba los grupos. Creo que entendemos perfectamente a lo que se quería referir con la historia, tomando en cuenta cómo es que el hermano Luke explotaba a Jude. Entonces, el libro te explica, Jude odiaba los grupos, pero no te mostraban la escena tal cual del grupo. En donde los ángeles no duermen, te lo ponen todo muy gráfico. Entonces, por eso mismo creo yo, ok, no deja de ser el hecho de que aquí es un niño, pero el hecho de que sea gráfico, que prácticamente te lo estén metiendo en la cabeza, cómo es que en ciertas ocasiones, cómo es que está Matt y, ¿sabes? Este tipo de escenarios que el libro te va metiendo en la cabeza. Ok, aquí en Tan Poca Vida te lo dan por encima, ¿sabes? Pero aquí te lo dan tal cual, te dan todo el escenario completo. Entonces, si tú consideras que eres una persona que puede soportar ver escenarios muy gráficos, adelante. Otra cosa que de cierta forma no me gusta tanto de Tan Poca Vida es que llega un punto para mí personalmente en el que la historia de cierta forma no la siento tan creíble. Y esto es algo que comentaron muchos que hicieron la reseña de Tan Poca Vida. Y es que es el hecho de que el libro te da bastante chantaje emocional. O sea, se siente descaradamente el intento por querer hacerte llorar, por querer hacerte sentir mal. Ok, es un libro trágico, es un libro que pretende darte esa sensación, pero se siente muy a la fuerza. Llega un punto de la historia con Jude en el que se siente como si utilizaran este típico recurso que usan en las caricaturas, en el que va caminando un personaje por la calle y por X o Y razón de repente le cae un piano encima, después le cae una ballena encima, le cae un elefante encima, le cae un carro encima, le caen muchas cosas encima, se hace un montonadero de tragedias en un poco tiempo. Y así es como se siente con Tan Poca Vida. Llega un punto en el que se siente un desmadre tras otro. Y ok, dijeras tú, pero es normal, ¿no? Es normal porque pasó por esto en su infancia y está arrastrando estas otras decisiones. Sí, pero llega un momento en el que ya incluso es mala suerte pura y dura. Es que no sé si ha habido gente viendo este video que ya se leyó Tan Poca Vida, pero sí hay puntos, sobre todo un poquito antes del final, no sabré decirlo, que se le junta todo a Jude y ya es mucha mala suerte. En cambio, con Donde los ángeles no duermen, en mi opinión, lo siento mucho más creíble, porque es mucho más consecuente todo. Ok, lo acusaron de esto, va para la cárcel. ¿Qué les hacen en la cárcel a los que cometen este tipo de cosas? Esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer dentro de este lugar? Esto y aquello. Luego ya después pasa esto. Ah, ok, toma esta decisión que deriva a esto otro y luego se va a algo mucho más grande por tomar este tipo de malas decisiones. Todo desencadenado por una acusación falsa. También quiero mencionar que, ok, si Jude tenía un cierto tipo de clientes, por decirlo de alguna forma, Matt tenía mucha más, pero es que mucha más variedad de clientes. En Tan Poca Vida ves, ok, es en la habitación del hermano Luke, tiene este tipo de clientes, normalmente son este tipo de personas. Aquí, en Donde los ángeles no duermen, aquí ves como 4 tipos de clientes diferentes. Créeme que lo vas a ver todo mucho más gráfico. El libro te va a meter escenas en tu cabeza que probablemente no vas a querer tener y que probablemente vas a arrastrar por algunos años.
no lo recomendaría obviamente a personas que tengan depresión, o al menos yo como amiga no se lo recomendaría a alguien que yo sé que tiene depresión. Lógicamente, este libro tampoco se lo recomiendo a alguien que haya pasado por cierto tipo de abusos, también con las drogas. Y también quiero hablar del hecho de que es extraño el decir, oye, a mí me gusta Tan Poca Vida, oye, a mí me gustan este tipo de libros. Yo recuerdo que cuando conocí el libro de Tan Poca Vida, lo vi gracias a una chica que se dedicó a bloguear la lectura del libro. Era un blog donde se iba grabando ella misma mientras leía el libro y habían veces en los que lloraba. Llegaba un punto en el que la chica entre espacios lloraba y ella decía, ¿cómo es que puede haber gente que pueda escribir algo como esto? Yo personalmente cuando leí el libro fue como de, ok, qué feo, pero no me movió personalmente. Creo que está en cada persona definir en sí misma qué es lo que definen como qué es peor o qué es más peor en este tipo de casos. Yo sé que es extraño decirle a una persona que, como la blogger que les acabo de mencionar, que no le gustó para nada el libro, obviamente por lo feo y crudo que es. Debe ser muy extraño que yo a esta chica yo le diga algo como, pues mira, a mí me gusta Tan Poca Vida y también me gusta Donde los ángeles no duermen, que se trata más o menos, bueno, no es igual, pero es más o menos similar. ¿Tú cómo crees que se lo va a tomar la chica? Va a ser como, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Cómo es que te puede gustar ese tipo de libros? Y creo que no es que nos gusten, sino que podemos ver, en este caso, a través de un personaje de ficción, cómo es que un ser humano se puede ir deteriorando a medida que pasa la historia. Y poder ver cómo es el mundo a través de los ojos de un personaje que ha tomado malas decisiones, ha tenido directamente una mala vida, no ha tenido muy buena suerte en la vida, desafortunadamente, y ver cuáles son las consecuencias de lo que puede ser el degradarse hasta un punto muy bajo por injusticias de la vida, que esperemos a ti y a mí no nos llegue a pasar nunca. Y también creo que se debe de ser muy valiente para seguir este tipo de historias. Si ya leyeron Tan Poca Vida o van a leer Tan Poca Vida y les interesa un tipo de libro como estos trágico, puede que Donde los ángeles no duermen también les llame la atención. Como ya dije, personalmente es un poquito más peor para mí Donde los ángeles no duermen que Tan Poca Vida. No son historias que digas tú exactamente iguales, no son dos niños, no, son perspectivas totalmente diferentes. Claro, también teniendo en cuenta que si pudiste con Tan Poca Vida y buscas algo un poquito peor, que considero yo que es peor, puedes irte sobre este libro sin ningún problema. Por favor, déjenme abajo qué otros libros similares a Tan Poca Vida me recomiendan, porque honestamente para mí es un tipo de libro que me llama mucho la atención. Soy muy morbosa, no sé, me llama mucho la atención el ver cómo es que los personajes no pasan por una evolución, sino al contrario, y con esto no estoy diciendo que por involución, estoy diciendo que la historia se vaya tornando mala, porque es muy diferente. Es bastante diferente que un personaje involucione a que toda la historia involucione. Entonces, sí. Hasta aquí mi recomendación. Por favor, déjenme las suyas aquí abajo. Yo las voy a guardar con gusto en mi lista de lecturas pendientes. Y pues bueno, amigos, hasta aquí el video. Muchísimas gracias por ver y nos vemos a la otra.